Bienvenidos al curso de filosofía en 10 minutos. Grandes ideas simplificadas. Hoy el mito de la caverna de Platón. ¿Realidad o percepción? Platón, en realidad se llamaba Aristócles, era un ateniense del siglo V a.C. Cuentan que iba para ser un gran político y un personaje distinguido en su ciudad. Sin embargo, se encontró con el gran Sócrates por las calles de Atenas y decidió cambiar su vida y romper todos sus poemas para dedicarse exclusivamente a la filosofía. Tras la muerte de Sócrates, viajó por el Mediterráneo y hay quien dice que estuvo en los templos egipcios, en la Ciudad del Sol, donde aprendió los grandes misterios sobre el alma humana, sobre la vida, la muerte, la reencarnación o la resurrección. Así pues, volvió a Grecia y abrió una academia de filosofía, que es quizá la primera universidad del mundo occidental, y en esa academia se formaron médicos, músicos, artistas, ingenieros, matemáticos, geómetras. De alguna manera, esa academia de Platón es la columna vertebral de todo el mundo occidental y se extenderá su influencia durante 1000 años, incluso mucho más allá hasta nuestra época actual. En su libro La República, en el capítulo 7, Platón nos habla de una extraña situación. En boca de Sócrates, que es el personaje de sus diálogos, nos cuenta que imaginemos el fondo de una caverna, lúgubre y húmeda y muy oscura. Y en el fondo de la caverna visualicemos que hay unas personas que han nacido ahí y lo único que han visto y conocido en toda su vida es el fondo de la caverna. Además, esas personas están atadas por el cuello y por los pies y solo pueden mirar hacia el fondo de la caverna y ver las sombras proyectadas en la pared. ¿Acaso pensaríamos que esas personas pueden creer que haya otra cosa en la vida, en el universo, sino las sombras? Además, hay un fuego detrás de ellas, un poco más alto, y entre el fuego y esas personas pasan una serie de objetos, imagínate como unos jarrones o unas estatuas o esculturas, y entonces a través del fuego se proyectan esas sombras en la pared. Las personas que están atadas, esclavizadas y que solo han conocido eso, ven esas sombras, incluso escuchan las voces de los portadores y creen que esas voces que se proyectan en el fondo, esos ecos, los emiten las propias sombras. Bien, pues en esa extraña situación, Sócrates está explicando a sus amigos que nos hallamos los seres humanos. Y en ese diálogo, que es la República, dialogan sobre esa extraña situación. Pero Sócrates les insiste en que realmente esa es la condición de la mente humana, puesto que nosotros creemos estar percibiendo la realidad cuando en realidad nos parecemos más a esas personas esclavas que están viendo las sombras proyectadas en una pared. Además, no acaba ahí el mito. Resulta que Platón, por boca de Sócrates, nos propone que uno de esos esclavos se libera y sale de la caverna ascendiendo por un camino áspero y escarpado y llega buscando la luz y el aire fresco, el aire natural, llega al exterior de la caverna y también recibe el impacto de la luz. Se queda medio ciego y tiene que esperar a que se haga de noche. Finalmente sale y puede contemplar los objetos reales, los árboles, las montañas, puede contemplar en las aguas de los ríos y de los lagos las estrellas y la luna, y finalmente puede contemplar el sol y darse cuenta que el sol es la fuente de toda la vida y es la causa indirecta de todos los seres vivos, incluso los que viven allá abajo en el fondo de la caverna. Bueno, Sócrates le pregunta a sus amigos, ¿acaso este hombre querría bajar y volver a vivir en ese estado de esclavitud y de penumbra y de oscuridad total? Por nada del mundo, le dicen. Solamente habría un motivo por el cual este héroe, este filósofo, bajaría abajo y sería por amor a sus semejantes, por amor a los seres que están ahí esclavizados como él lo estaba hasta hace unos momentos
y ese sería el verdadero y gran amor platónico, el amor de almas, de unas almas a otras, o de unas mentes a otras. Bien, pues esta situación, este mito de la caverna, tiene dos grandes explicaciones. Una explicación sería una explicación sociopolítica, en una clave, digamos, sociopolítica, social. La caverna son los grandes medios de comunicación y cómo los grandes periódicos o televisiones o incluso pues redes sociales proyectan en el fondo esas noticias o esos relatos que quieren que toda la población esclavizada piense y vea y que todo el mundo hable de lo mismo. Si os dais cuenta a nivel mediático, de hecho se llama la caverna mediática, hay unos focos en unos temas, por ejemplo, la guerra de no sé dónde, o la crisis de no sé quién, o la corrupción de tal persona. Y si os fijáis durante unos días o unas semanas, se enfoca ahí toda la atención. Pero pasan unas semanas y se enfoca en otro lugar. Bueno, pues eso no es casualidad, eso está digitado por esos amos de la caverna misteriosos que portan los objetos. Sin embargo, hoy lo que nos interesa no es la clave sociopolítica o mediática, sino que nos interesa más la clave ética o la clave individual. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que podemos hacer esta lectura del mito aplicándolo a la percepción individual. Tú, yo, como seres humanos, creemos que percibimos la realidad. Sin embargo, está demostrado ya por las neurociencias que lo que nosotros llamamos percepción no es en realidad una captación pura de lo real o de lo existente, sino que la mente humana, a través de la percepción, lo que hace es captar algo que previamente ha sido seleccionado por nuestro sistema de creencias. Os pongo un ejemplo. Si yo veo una manzana delante de mí, yo toco, huelo, observo una manzana, porque en mi mente existe la idea de manzana, hay una creencia de cómo son las manzanas, cómo saben las manzanas, pero si yo fuera un mosquito, para mí a lo mejor eso es otra cosa y lo puedo oler, ver y percibir de una manera completamente diferente. Lo mismo sucede con los objetos, pero también con los sucesos, las personas, los acontecimientos. Por lo tanto, es muy importante para el filósofo, para ti, que buscas la sabiduría, que buscas el conocimiento, conocerte y mejorarte a ti misma o a ti mismo, es muy importante que empieces a discriminar y por lo menos a cuestionarte si aquello que percibes es realmente tal y como lo percibes. Además, se ha demostrado, no solo por las neurociencias, sino por la filosofía, digamos, clásica, que cambiando las creencias y el sistema de pensamiento, la percepción cambia total y absolutamente. Pongamos, por ejemplo, una persona que va a ver un espectáculo de danza y entra a ver esa danza maravillosa, pero con prejuicios, creyendo que la danza es un arte menor, es una cosa como para chicas débiles. Sin embargo, le explican qué es lo que va a ver, qué tipo de danza va a ver, en qué consiste, y esa persona descubre, sentado, mirando ese gran espectáculo, esa bella arte que es la danza, descubre que eso es un gran lenguaje para el alma, que se pueden transmitir enormes ideas maravillosas, que la gran belleza del universo y del cosmos se puede manifestar a través de los cuerpos bailando y danzando, y que incluso hay armonías, matemáticas y geometrías a través de la música, los gestos y los bailes. De manera que todos esos prejuicios que había en la mente de ese espectador, al ser limpiados y barridos, la persona puede contemplar algo mucho más real, mucho más profundo. Y así Platón nos propone que vayamos saliendo de la caverna de las percepciones falsas, de las opiniones, de los prejuicios y de las creencias, que vayamos saliendo hacia los objetos reales. ¿Cuáles serían los objetos reales? Serían los objetos universales, aquellas ideas que están en la mente cósmica o en la mente divina, ideas universales, los grandes arquetipos, lo bueno, lo justo, lo bello y lo verdadero. Y finalmente contemplar fuera de la caverna esa idea o ese ser, que sería el sol, equivalente en el mundo real, sería la divinidad, sería lo uno, lo bueno, ese yo soy, que sería Dios o la divinidad, que sería la causa ultérrima e indirecta de todos los seres vivos, tanto del mundo mental, espiritual, como del mundo físico, biológico y natural. Y ya terminamos con dos ejercicios. Primero,
Haz una reflexión personal y descubre, recuerda, escribe una situación en tu vida en la que firmemente creíste algo. Estabas totalmente convencido o convencida, pero luego descubriste que estabas equivocado. ¿Qué es lo que te hizo cambiar de opinión y cómo fue ese cambio de opinión? De una creencia errónea o de un prejuicio a descubrir o limpiar la percepción y percibir algo mucho más real. Y segundo ejercicio, piensa en tus creencias actuales, descubre tus prejuicios o ideas equivocadas y date cuenta, identificando al menos 3 de ellas, cómo podrían ser sombras de la caverna y descubre diferentes perspectivas para poder salir de esas creencias o prejuicios y llegar a una verdad más universal. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos.